interés por los ponentes y la plática. Ay, Hayan amanecido con desayuno, con hambre y crudos. Entonces, agradecemos mucho su presencia. De veras nos da mucho gusto que a estas horas estén con nosotros. Y vamos a empezar con esta plática que es del paradigma a la elección de tratamiento antidepresivo. Quiero presentar a mis compañeros. Es el doctor Juan Vélez, que le gusta que lo presenten como neuropsiquiatra, y el doctor Francisco Mesa, que le gusta que le presenten como psiquiatra. Yo soy Aldo Suárez, para servirles a todos ustedes, y básicamente uno de los... ¿me pueden pasar el señalador? Tenemos 4 objetivos específicos para esta plática y un reto. El reto es que entre huevo, pan y café logremos mantener la atención de ustedes. Los objetivos de esta plática son: 1, hacer una revisión crítica del constructo de la depresión. Acuérdense que en los últimos tiempos hemos estado continuamente reflexionando en qué entendemos por depresión. Adentrarnos en el constructo de la afectividad en la depresión. Determinar si los métodos actuales que tenemos de evaluación de la depresión son suficientes para dar tratamiento y medir el efecto de ese tratamiento. Y por último, evaluar el potencial antidepresivo de agomelatina desde la perspectiva tradicional y desde el estudio más fino de las emociones. ¿Qué hemos revisado en los últimos tiempos del paradigma de la depresión? Realmente, cuando quizás no han pasado muchos años, ¿no? Quizás 60 o 70, desde la aparición del DSM-1, en donde hay este intento pues, de formalizar la noción de depresión, y en donde lo único que se menciona en relación a depresión es una reacción depresiva, y son unas cuantas, quizás 90 palabras las que definen una depresión. En el DSM-2 se habla más bien de una melancolía involutiva y se continúa con esta noción desde el psicoanálisis de una neurosis depresiva. Ya en el DSM-3 tenemos los criterios diagnósticos más elaborados, como los hemos ido trabajando en la actualidad. Se habla de un episodio depresivo mayor. Y bueno, desde el CIE-10 también considera el episodio depresivo casi de la misma manera que lo considera el DSM-3. Y bueno, seguimos teniendo en la actualidad nuevas clasificaciones: trastorno depresivo mayor, según DSM-4, su revisión revisada, y el DSM-5. El punto en esto es si estas clasificaciones, si la forma de definir la depresión sigue siendo de utilidad hoy en la actualidad. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay algunas limitaciones en el diagnóstico de depresión, y sobre todo hay muchas luces que nos permiten pensar que hay algo más allá de los criterios diagnósticos. Recordando lo que sucedió en 2013, que apareció el DSM-5, cuando aparece el DSM-5, bueno, pues se da toda esta revolución a través del Instituto Nacional de Salud Mental, en donde nos dice, o le dice más bien a la APA, le dice: ¿qué crees? Que no vamos a apoyar la clasificación DSM-5, porque pensamos que hay suficiente evidencia desde muchas perspectivas, genética, neurofisiológica, que nos permite tener una visión mucho más amplia de lo que son los trastornos mentales, y no solo este método tan anticuado
de hacer diagnósticos a través de criterios diagnósticos. Estos criterios diagnósticos se han utilizado al menos en los últimos 3.000 años y pensamos, decían en el Instituto Nacional de Salud Mental, decía Thomas Insel, creemos que hay una nueva forma de aproximar. Y sí, la pregunta es si estas clasificaciones son suficientes para que hagamos un criterio de un diagnóstico de depresión. Encima de esto, bueno, pues cuando uno intenta medir qué tanta concordancia hay en la elaboración de diagnósticos, te encuentras con que también ahí tenemos una grave dificultad. Tenemos una grave dificultad porque a ojo de buen cubero es como se hace la mayor parte de los diagnósticos. Y para tratar de demostrar qué tanta concordancia hay en los diagnósticos, pues algunos autores, Friedman se dedicó a medir cuál era el acuerdo interevaluador. Es decir, si aquí a todos estos que estamos aquí reunidos nos ponen un caso clínico, es muy probable que la concordancia interevaluador sea muy variable. Y realmente esto medido, por ejemplo, como para un trastorno neurocognitivo, pues sí, se tiene índices de concordancia bastante elevados. El trastorno por estrés postraumático también puede tener un índice de concordancia muy elevado. Pero fíjense ustedes qué pasaría si nosotros nos vamos a ver cuál es la concordancia interevaluador en el trastorno depresivo mayor. Bueno, pues resulta que apenas un 30% de nosotros estaríamos de acuerdo en este diagnóstico, de manera tal que esto implica un reto, porque pareciera que justamente para la depresión es en donde, de los diagnósticos, en donde menos solemos ponernos de acuerdo. ¿Y qué es lo que ha sucedido con el tiempo? Bueno, lo que ha sucedido es que hemos basado gran parte de nuestro diagnóstico de depresión en los criterios diagnósticos que van cambiando, pero también hemos medido la depresión a partir de las escalas de depresión. ¿Cuáles son las que más utilizamos? Pues la recientemente publicada Hamilton, que apenas salió en 1960, y la escala de Montgomery Adler. La escala de Hamilton fue publicada en 1960, se consideró durante mucho tiempo el estándar de oro de investigación y a partir de ella es que se han dictado los criterios de respuesta, de remisión, no así de recuperación. ¿Qué es lo que sucede? Que con estos criterios arbitrariamente puestos, es decir, considerando el 7 como el punto de corte a partir del cual decimos que hay respuesta o decimos que hay remisión, pues resulta que la evidencia nos dice que el 50% de los pacientes que según la escala dice estar en remisión, no siente estar en remisión. Por su lado, la escala de Marras fue diseñada desde 1979, es más sensible a los cambios por antidepresivos que la escala de Hamilton, y de nuevo, el 50% de los enfermos, cuando la escala nos dice, ¿no?, que el paciente está en remisión, pues el paciente no está precisamente de acuerdo. Esto nos lleva a pensar que tendríamos que replantear de qué manera nosotros definimos remisión, respuesta, y porque evidentemente ninguna de estas dos escalas mide la recuperación funcional. En este sentido, pues, con esta evidencia, cabe preguntarse si el sistema DSM se ha convertido en un peso, en una carga en la elaboración del diagnóstico, pero sobre todo en la manera en que nosotros vamos a evaluar la respuesta antidepresiva. ¿Y qué pasa si nosotros nos vamos a ver lo que sucede
con el DSM. Pensamos nosotros que con el DSM la investigación de la depresión es obstaculizada por el problema de la heterogeneidad. Es decir, nosotros necesitamos 5 de 9 síntomas, eso lo hemos dicho típicamente, necesitamos que estén presentes la tristeza y la anedonia, pero si ustedes se ponen a analizar qué es lo que sucede aquí, podemos encontrar que 2 pacientes pueden ser diagnosticados con un episodio depresivo mayor compartiendo un solo síntoma o a veces ninguno de ellos. Es decir, la heterogeneidad en la forma en que se presenta todo el fenómeno depresivo haría que encontráramos un paciente que solo tiene tristeza más algunos otros 3 síntomas de los considerados, o que tiene anedonia y algunos otros síntomas que no fueron los que presentó el paciente anterior. De manera tal que esto pues, nos plantea que justamente la heterogeneidad, detrás de esta heterogeneidad debe haber algo más. Y bueno, esta otra parte que también siempre ha sido como muy cuestionable de la dicotomía de algunos síntomas. Tenemos hipersomnia o tenemos insomnio, tenemos disminución del apetito o incremento del apetito, tenemos retardo psicomotor o tenemos agitación, lo cual desde la clínica han sido parámetros que nos ayudan a decidir en cierta medida el tipo de tratamiento que vamos a elegir. Y esto ha sido una práctica que todos hemos hecho durante mucho tiempo. Sin embargo, el tratamiento sintomático no necesariamente tiene que ver con que el diagnóstico esté siendo preciso. Es solo un cuestionamiento que se hace en relación a estos síntomas que son tan divergentes. Ahora, algunos se preguntaría, ¿y qué pasa con el interés y con el placer cuando están presentes estos síntomas físicos? Vuelvo un poco a esta noción. Zimmerman nos ha dicho que el 55% de los pacientes con escalas de Hamilton menores de 7 se sienten en remisión. Y entonces aquí conviene hacer la pregunta si, de nuevo, los métodos que estamos utilizando para definir la remisión son los adecuados. ¿Por qué no pensar que podríamos tener la opinión de alguien más, quizá los pacientes, para responder a esta pregunta? ¿Qué esperan los pacientes del tratamiento antidepresivo? Claro, buenos días a todos, bienvenidos. Justamente esta pregunta es centrada en nuestra práctica. Los colegas médicos tenemos distintas expectativas a los pacientes y el doctor Zimmerman en el 2006 hizo una evaluación con 530 pacientes preguntándoles qué esperaban ellos de un tratamiento antidepresivo y esas fueron sus respuestas. Como pueden ver, hasta el número 6, específicamente hasta la última parte de las encuestas, encontramos la ausencia de síntomas específicos de depresión. Las personas están más interesadas en recuperar su estado de salud mental, sentirse optimistas, vigorosos, confiados, sentirse en su estado habitual o normal, recuperar su funcionalidad, sentirse en control de sus emociones e incluso disfrutar sus vínculos, sus relaciones interpersonales. Como ven, entonces, lo que esperamos nosotros, nos fijamos específicamente en el punto 6, y ese punto 6 nos suele limitar en lo que los pacientes quieren. Ahora, ¿quién decide qué es importante en evaluar este cambio? Sí, solemos pensar que quienes decidimos qué es importante somos nosotros, los tratantes. Sin embargo, a veces cuando le preguntamos a nuestro paciente, ¿usted se siente menos deprimido? Nuestro paciente contesta, pues me siento menos triste, duermo mejor, estoy comiendo mejor. ¿Se siente mejor realmente? A veces nuestro paciente nos contesta que todavía no se siente lo suficientemente bien. Y entonces tendremos que pensar, ¿no estamos haciendo lo suficiente por la depresión? Comparemos lo que los pacientes quieren con lo que los psiquiatras queremos. En este estudio, el doctor de Mittener
Trabajo con 150 colegas, 75 especialistas y 75 médicos generales, y nuevamente les planteo lo que Zimmerman les estaba preguntando. ¿Cuáles son sus expectativas con respecto al tratamiento de los pacientes deprimidos? Y vean ustedes, en general los colegas médicos, pues tratamos de eliminar la sintomatología. Eso es lógico pensando que uno de nuestros focos de tratamiento y uno de nuestros focos diagnósticos es la psicopatología. Pero no pensamos tanto en la funcionalidad, en lo interpersonal, en las sensaciones personales, en la subjetividad. Quizás los psiquiatras lo hacemos más, pero pensemos que no somos los únicos que tratamos la depresión. Y nuevamente la comparación con los pacientes muestra cómo ellos están interesados en mejorar su sentido de vida, su optimismo, su vigor. Y esto nos hace pensar pues que esta perspectiva psicopatológica que tenemos los médicos quizá tendríamos que cambiarla y justamente voltear a ver cuáles son las expectativas de los pacientes, y de hecho pues en los nuevos ARDO está considerada la opinión de los pacientes en relación a cualquiera de los fenómenos estudiados. Ahora, ¿cómo podemos empatar lo que los pacientes quieren con los objetivos clínicos del tratamiento para la depresión? Le pido al doctor Vélez. Bueno, la respuesta muy probablemente es que en la misma neurobiología de los enfermos, no sentirse como antes, que es la cuestión principal para el enfermo, no depende necesariamente de los síntomas que nosotros hemos colocado arbitrariamente. El paciente no necesariamente leyó el libro de su terapia, pero el paciente sí vive la enfermedad y tiene una percepción de lo que está pasando de acuerdo a lo que siente todo el tiempo. Decíamos hace un rato que los síntomas somáticos en particular han sido cuestionados en el diagnóstico de la depresión. El mismo Zimmerman, perdón que lo mencionemos tantos, pero cuando estaba estudiando mucho este asunto del diagnóstico de la depresión, hizo un estudio, son casi 3.000 pacientes de Hospital Federal, en los cuales revisa los diagnósticos de la depresión desde dos perspectivas. Un diagnóstico simplificado en que quita los 3 síntomas somáticos, y un diagnóstico completo con la entrevista estructurada del SKID para el DSM-4, en el cual revisa los síntomas completos de depresión. Y lo interesante es que en los 3.000 pacientes, el acuerdo diagnóstico entre la forma simplificada y la forma completa es 95%. Es decir, pareciera que estos síntomas no me ayudan a diagnosticar depresión. Sí están ahí, pero a lo mejor no necesariamente como parte de la fisiopatología de la depresión. Por ejemplo, el síntoma de la fatiga es el 90% de los enfermos. Pero sabemos que los pacientes deprimidos tienen problemas en la neuroinflamación, que tienen citocinas incrementadas, y todas las enfermedades inflamatorias tienen fatiga. No hay ninguna que no la tenga, y la depresión no tendría por qué ser la excepción. El asunto con el apetito es el mismo. Quiero tener una gripa de estas galopantes, ¿no? Que tumban en la cama y que no te puedes mover, no te da hambre. Y es parte de los síntomas también del conjunto inflamatorio. El insomnio, por ejemplo, es por sí mismo un padecimiento que deberíamos de tratar junto con la depresión, no como parte de la depresión, si queremos que el paciente se recupere por completo. Ahora, si me quedan los síntomas cognitivos y los síntomas afectivos, la pregunta es cómo puedo medirlos objetivamente. Los síntomas cognitivos no son un problema. En nuestras neuropsicológicas tengo formas específicas de medir cada uno de los dominios cognitivos. Los síntomas afectivos son los que empiezan a convertirse en un problema. Porque las definiciones que tengo son básicamente: ¿está triste o no está triste? ¿Tiene culpa o no tiene culpa? ¿Tiene melancolía o no tiene melancolía? ¿Ha pensado en morirse o no ha pensado en morirse? No es una cosa como muy complicada. Y lo que realmente está ocurriendo en el cerebro del enfermo es que hay una serie de circuitos cerebrales que están funcionando de manera alterada. Son las aceleronas límbicas, particularmente la amígdala, y una serie de circuitos de regiones cerebrales que se conocen como la red de modo predeterminado, que es cíngulo posterior, hipocampo, corteza frontal, están hiperactivas en los pacientes deprimidos. Lo que están haciendo con el paciente es que hacen que esté percibiendo el mundo en negativo, como un sesgo negativo de información. No importa qué suceda, el paciente deprimido solamente puede ver la parte mala de lo que está ocurriendo. Cuando de pronto me preguntaron, oye, ¿y entonces la depresión es una enfermedad de la tristeza? La respuesta es, pues no es una enfermedad de la tristeza, no se genera tristeza en el cerebro del enfermo, lo que se genera es un sesgo negativo.
El sesgo negativo es lo que hace que el paciente se sienta triste. Si el mundo está terriblemente mal todo el tiempo, claro que te vas a sentir terriblemente triste. Esto interactúa con la corteza prefrontal, donde encontraríamos un grupo de síntomas cognitivos. Ahora, mientras que esté hiperactiva la amígdala de los enfermos y tenga yo este sesgo negativo, voy a tener estos síntomas de tristeza y demás. Cuando yo saque al paciente del padecimiento y ya no esté hiperactiva la amígdala, ya no debería tener el sesgo negativo, pero de pronto la pregunta es, ¿solamente preguntarle ya no está triste es suficiente para saber que ya no tiene un sesgo negativo de información? Pongamos a un paciente de Charlie Brown, ¿no? Depresivo por excelencia. Está terriblemente deprimido, se siente muy mal, está muy triste, la da un chocho. Sale adelante, se siente mejor, ya toca un partido de hockey con los amigos y le preguntan, Charlie, ¿ya no estás triste? No, ya no estoy triste. Perfecto, vamos a jugar el partido. Bueno, pero seguro vamos a perder, ¿no? Ok, ya no está triste, pero sigue teniendo un sesgo negativo de información. Quizás debería hablarlo de alguna otra manera. Cuando tenga afectos positivos, y cuando entonces ya se siente contento y se empieza a sentir mejor, a lo mejor ya estoy saliendo del sesgo negativo, no como la única manera, pero quizás así como hacemos en cognición, que tenemos mediciones específicas, quizás podemos tener mediciones específicas en el estado de ánimo para poder medir que el paciente sale del sesgo negativo. Ahora, algo que no hemos planteado en este tiempo es si nosotros seguimos disecando un poco los síntomas de la depresión, pues hemos dado en que el análisis de la anedonia puede darnos mucho. Es decir, es el segundo criterio que siempre tomábamos en cuenta, pero resulta ser que medir la anedonia, medir la falta de interés por las cosas o la falta de desear las cosas, ha dado mucho que investigar en los últimos tiempos y sobre todo nos ha abierto un campo muy amplio que es específicamente el estudio de las emociones en la depresión. En ese sentido yo preguntaría, ¿qué ventajas tendría medir directamente el efecto positivo? Gracias. Justamente pensemos no solo en anedonia, pensemos en todos los afectos o en todas las posibilidades del afecto de los seres humanos y pensemos en todos los afectos positivos que sentimos: esperanza, optimismo, vigor, gusto por la vida, deseo, motivación, que tendría que ver con la anedonia. A pesar de que los psiquiatras seguramente lo preguntamos en nuestra casuística y lo preguntamos en nuestra semiología que hacemos con los pacientes, los primeros grupos que se dedicaron a investigar los afectos positivos no fuimos los psiquiatras, fueron otros grupos de especialistas. Por ejemplo, este estudio lo hace un grupo de cardiólogos en un estudio que hicieron de manera conjunta pidiéndole apoyo a los psiquiatras del hospital, es un hospital en Rhode Island, y entonces evalúa a las personas después de un evento cardiovascular. Son personas a las que se les aplica un stent, lo siguen a lo largo de 2 años y el efecto principal del stent puede ser un nuevo infarto o puede ser que lleguen incluso a morir. Entonces evalúan a las personas a lo largo de estos 2 años y ven ustedes que las personas que tienen un afecto positivo adecuado tienen una mayor posibilidad de sobrevida a los 2 años que las personas que incluso tienen en la última línea, por ejemplo, una diabetes, que es una enfermedad sistémica complicada, o que tienen un afecto positivo disminuido. Pensemos en acuérdense de ese aforisma que estaba planteado en el libro de Ramón de la Fuente cuando decía: las personalidades tipo A tienen mayor riesgo de patología cardiovascular. ¿Cuáles eran las personalidades tipo A? Pues en general podríamos decir que estas personalidades en quienes predominan estos afectos negativos. La siguiente. Ahora, en este estudio que se llama Heart and Soul, a nosotros cuando leíamos este estudio nos parecía pues curioso que ocuparan el título de soul como alma, ¿no? Y que pensáramos en el alma como ese espacio donde los afectos se mezclan. Pues encontraron que los pacientes con una enfermedad coronaria estable, después también de 2 años de seguimiento, el tener afectos positivos les resultaba un factor pronóstico predictivo para tener una mejor sobrevida o incluso un mejor resultado. Fíjense ustedes que cuando les evaluaban los afectos positivos, estos ocupaban la escala de Panas
y esta escala permite evaluar tanto partes del afecto que son positivas, el optimismo, el vigor, y partes que son negativas. Cada vez que en una desviación estándar se iba moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda, disminuía o aumentaba el riesgo suicida de los pacientes y el riesgo incluso de la enfermedad coronaria. Ahora, cuando pensamos en qué tanto los afectos positivos pueden reducir nuestras condiciones de vida o mejorar o incrementar nuestras condiciones de vida, hablamos específicamente de este metaanálisis. Este es un estudio que hace una doctora que se apellida Chida, podríamos decir el estudio Chida. Evalúa 35 estudios y fíjense que compara población sana con población enferma de distintas patologías médicas o de distintas entidades clínicas. Y nos está hablando acerca de la mortalidad general. Piensen ustedes en la mortalidad general de las personas enfermas, pueden morir de cualquier cosa, pero lo que Chida encuentra es que las personas que tienen un mejor estado psicológico, que tienen más afectos positivos, reducen la mortalidad. Lo sabemos desde lo que nosotros hablamos empíricamente. Tener un mejor afecto positivo hace que las personas funcionen mejor. Chida lo empieza a medir y lo empieza a evaluar. La siguiente. Incluso cuando hablamos del afecto positivo como un predictor del riesgo suicida, podríamos pensar que hay factores pronósticos que nos hacen reflexionar sobre qué es más importante. Y aquí comparan, por ejemplo, la desesperanza. Sabemos que las personas que se encuentran desesperanzadas tienen riesgo suicidal. Sin embargo, en este estudio, por ejemplo, se evaluó qué tanto las personas tienen planes a futuro. Pueden tener desesperanza, pero si tienen planes a futuro y están evaluados a una semana, a un año o a 5 años, es decir, estos planes que están prospectando, las personas tienen un factor que los protege contra el riesgo suicida. Incluso ese factor en términos estadísticos, haciendo una regresión logística, se consideró mucho más importante que las personas tuvieran solamente desesperanza. Aquí lo que viene entonces otra vez es este cuestionamiento. Las escalas de Hamilton y el MADRS se han convertido en un peso de plomo para el diagnóstico y para la evaluación de nuestros pacientes en el tratamiento. Pues tendríamos que llegar entonces a la idea de que nuestras escalas básicas, esas que se consideran el estándar de oro para diagnosticar depresión, en realidad nos limitan. Nos limitan porque, como ven, no nos permiten evaluar los afectos positivos de nuestro paciente. Nos permiten evaluar síntomas y nos los permiten evaluar muy claramente, pero la afectividad positiva no. Por ejemplo, en Hamilton encontramos solamente el ítem 7, que nos habla del trabajo y el interés. Y ven ustedes el tipo de respuestas que muestra Hamilton. Como ven, son respuestas pues no muy amplias, no muy exploradoras, que no permiten ahondar en toda la afectividad positiva de las personas. O ven la escala de Montgomery, la incapacidad para sentir, quizás sería un poquito cercano a esta falta de motivación, falta de deseo. Pero ven ustedes las respuestas: reducción de la capacidad para disfrutar el interés usual, pérdida del interés en el entorno, pérdida de sentimientos por amigos y conocidos. Está hablando de anedonia. Queda claro que está hablando de la motivación. Las escalas nos resultan limitantes, pero las escalas están pensadas en este punto psicopatológico. Sí. Todavía no despierto. Que le den cafecito. Denle un cafecito, ¿verdad? Sí. Ahora, el punto en esto, el ahondar sobre la anedonia, nos hace pensar qué es lo que ha pasado históricamente con los antidepresivos. Con los antidepresivos sí, sabemos que podemos tener una respuesta, que podemos tener remisión con ellos, pero que a lo largo del tiempo empezamos a identificar que con los antidepresivos clásicos algo pasaba sí sobre otros síntomas, pero específicamente sobre la anedonia. Parecía ser que había algo que no estaba jalando muy bien. A esto es lo que nosotros hemos llamado emotional blunting, que no es lo más apropiado decir aplaneamiento afectivo, pero sí esta restricción emocional que los antidepresivos nos provocan. Muchos terapeutas y nosotros mismos nos ha tocado que nos dicen: no me vayas a medicar el paciente porque de alguna manera lo bloqueas en relación a sus emociones. Esta fluctuación emocional, los antidepresivos, generalmente los clásicos, hacen que los pacientes se sientan así. Ya no lloro, ya no estoy triste, puedo hacer cierto tipo de cosas, pero algo pasa porque ya no puedo llorar,
como antes, ya no puedo sentir o disfrutar las cosas como antes. Y la pregunta aquí es, ¿realmente existe algún antidepresivo que específicamente pueda tener un cambio sobre la afectividad positiva? De hecho, sí hay por lo menos uno que lo tenga. La gomelatina tiene estudios específicos al respecto. La gomelatina es un antidepresivo modulador de receptores, es decir, no va a ser efecto a través de los bloqueos de la captura, sino que lo que va a hacer es apretar dopaminas específicos, es decir, bloquear o agonizar específicamente algún receptor. En serotonina, por ejemplo, tenemos 14 receptores diferentes, uno de ellos es 5-HT2C. Cuando bloqueas 5-HT2C, lo que vas a hacer es elevar la cantidad de dopamina y noradrenalina en una manera leve a moderada. Normalmente, eso no sería suficiente para ser antidepresivo. Entonces, lo que hace este medicamento es ser agonista de melatonina 1 y agonista de melatonina 2. Y al hacer esto, la cantidad que incrementa de dopamina y noradrenalina se triplica prácticamente. Es decir, esto es como un boost para poder subir la cantidad de noradrenalina y de dopamina, particularmente hacia el lóbulo frontal del cerebro. Algo interesante es que cuando tú ves el mapa de neurotransmisores que tenemos actualmente sobre la depresión mayor, no todos los síntomas son serotoninérgicos. De hecho, puramente serotoninérgicos son 3 de los síntomas. El resto dependen de la interacción de noradrenalina, dopamina y serotonina. Pero algunos síntomas en particular no dependen ni un poquito de serotonina. Son nada más noradrenérgicos y dopaminérgicos. Curiosamente, el placer es uno de estos síntomas que son prácticamente dopaminérgicos y noradrenérgicos. Lo que hace mucho sentido que este medicamento pudiera tener un efecto en ese nivel muy particular, ¿no? Otra de las ventajas es que si no bloqueas el sistema de recaptura de serotonina, entonces no afectas a los otros 13 receptores, donde no necesariamente quieres que tengas un efecto. Y te evitas muchos de los efectos secundarios del medicamento. Tanto los efectos sexuales como otros de los efectos secundarios e inclusive estos aplanamientos afectivos que pueden llegar a encontrar cuando bloqueas la recaptura de serotonina. Haciéndolo muy ventajoso. Entonces, esa es la razón por la que probablemente se empezó a estudiar este medicamento para los afectos positivos. Y en este sentido, bajo los parámetros estándar para medir eficacia antidepresiva, entonces se encuentra gomelatina. Muy bien, si lo medimos con los estándares que tenemos hoy para todos los demás antidepresivos, la verdad es que le va igual que a todos los otros antidepresivos. Esta es una investigación que lo que hace es básicamente hacer un metaanálisis de todos los estudios de eficacia de gomelatina, los publicados y los no publicados, los que hicieron personas individuales, los que hizo el mismo laboratorio, para ver en dónde está parado el fármaco ante las escalas de Montgomery y la de Hamilton. El asunto es que al revisar los datos completos, pueden ver cómo empiezas a salir de la línea del placebo y al final está clarísimo que el medicamento se separa del placebo, es decir, es tan eficaz como los demás antidepresivos, tiene un efecto antidepresivo muy, muy claro. Son cerca de 7.460 pacientes, son varios ensayos confirmados realizados contra el placebo y con comparador activo. El tipo de evidencia que tenemos aquí es 1A, que es la más alta que tenemos. No tengo mucha pierde, es tan eficaz como los demás. Pero lo interesante es que el valorar las cosas depende del cristal con que las miras. Por ejemplo, cuando tienes a gomelatina comparada contra la venlafaxina y la mides con el Hamilton de depresión, ambos fármacos parecen tener la misma respuesta. Si se fijan, se separan más o menos igual del placebo y la pérdida de puntos del Hamilton de depresión es muy similar, de hecho es prácticamente la misma. Es tan eficaz como venlafaxina, a menos que lo mida diferente. ¿Qué pasa si lo mido con una escala de efectos positivos como los SHAPS? Si mido los efectos positivos a través de las semanas, desde la primera hasta la 8ª semana, empieza a separarse de la vaccina y entonces de manera significativa la gomelatina tiene un efecto mayor sobre los efectos positivos de los que tiene la vaccina. Otra vez regresamos a este punto, quizás no estamos midiendo las cosas por completo con las escalas que tenemos hasta el día de hoy y tiene que ver que esas escalas no han evolucionado como han evolucionado el diagnóstico que tenemos. Entendemos cada vez más de la depresión en estos 50 años, pero no del diagnóstico y no de las escalas. Eso se ha mantenido prácticamente inamovibles.
Otro asunto interesante para este medicamento es que al no tener estos efectos de bloqueo de serotonina, pues no tiene los efectos secundarios de los demás fármacos. No voy a tener problemas sexuales, no va a haber problemas con el deseo, no va a haber problemas con el orgasmo. Se diferencia de manera significativa de otros antidepresivos como venlafaxina, pero prácticamente termina teniendo un efecto muy parecido al placebo a nivel sexual. No hay cambios de peso. De hecho, cuando se evalúa el medicamento a través del tiempo, incluso hasta 24 semanas, el aumento de peso es igual a placebo, es decir, no hay aumento de peso. Y otra gran ventaja es que no tienes el síndrome por descontinuación que puedes encontrar con medicamentos que le pegan a la adrenalina, como podrían ser los duales o la misma paroxetina, donde cuando suspendes abruptamente el paciente manifiesta el síndrome por descontinuación. No necesariamente que tú lo suspendas, la verdad es que sabemos que los pacientes no son buenísimos para tomar pastillas y lo más seguro es que haya varios días que las dejen y esta veces puede hacer que se sientan mal y abandonen el tratamiento. Tratamientos como este aseguran que el paciente no se sienta mal, se le olvida el día, no pasa nada. Sí, yo a lo largo del tiempo he mencionado que con agomelantina lo que tenemos es, ustedes saben que todas las historias de romance tienen su fin y que agomelantina representa el fin de este romance que hemos tenido a lo largo de muchos años con la serotonina. ¿A qué me refiero? Hay cierta evidencia que en algún punto la serotonina va a actuar a través del uso de agomelantina, pero en lo específico, en lo inmediato, es la acción sinérgica de estos dos, de los receptores melatoninérgicos y de 5-HT2C, lo que hace justamente que sea un antidepresivo que funcione de una forma diferente. Y es ahí donde nos hemos atorado un poco, porque precisamente como no están estos síntomas habituales de los demás antidepresivos, no solo los pacientes, sino nosotros mismos como médicos, cuando evaluamos el efecto del antidepresivo, decimos, pues es que como que si no se estuviera tomando nada. Y eso es lo que pasa con la agomelantina, que no vamos a ver el efecto serotoninérgico brutal que podemos ver con cualquiera de nosotros, pero si afinamos nuestra lente crítica como clínicos, lo que vamos a observar es justamente que estos cambios son muy sutiles, son muy graduales, pero van muy a lo seguro. Sí, justamente para ser congruente con lo que hemos venido mencionando en este cambio de paradigma, tendríamos que señalar qué tanto agomelantina afecta los afectos positivos de las personas. Tenemos una primera diapositiva que nos muestra con la escala de Matis. La escala de Matis evalúa distintas emociones o distintos afectos. Ven ustedes en la parte inferior cómo se llaman o cómo nombra Matis a estos afectos que evalúa agomelantina. Y la primera línea, que casi no se ve, que es de un color como cremita, es a la semana 0, la línea basal, después a la semana 2 y a la semana 6, que se ve muy bien en color naranja. Ven ustedes, por ejemplo, la tristeza. Pensemos en el primer síntoma, este sí un síntoma depresivo, la tristeza va disminuyendo a las 6 semanas, pero ven ustedes, por ejemplo, la alegría. ¿Qué esperaríamos entonces que pase con los afectos positivos de un paciente deprimido? Que mejoren en general. Pero pongan su atención en uno de los afectos que me parece muy importante. Piensen en la exaltación. Muchas veces nos preguntamos cuál es el riesgo de que este antidepresivo vire a manía, y es una de las preguntas que suelen surgir en estos escenarios. Ven la exaltación cómo no se mueve grandemente o se mantiene bastante estable. Es decir, el paciente se siente alegre, mejoran sus afectos positivos, pero no se siente exaltado, ¿sí? Ven ustedes la irritabilidad, ven el pánico, compárenlo con la ansiedad y en general todos los afectos negativos disminuyen y los afectos positivos mejoran. Ahora, cuando se evalúa, por ejemplo, todo el funcionamiento social, tendríamos que empezar a relacionar la afectividad positiva con qué también están funcionando las personas. Y entonces, en este estudio, que es el estudio de Gurion, es un estudio del 2015, evalúan específicamente distintos factores que tienen que ver con el funcionamiento social a manera de una regresión de nuevo, una regresión estadística, y comparan los distintos factores y vean ustedes cuál resultó más fuerte para hablar de la relación que tiene con el funcionamiento. La mejoría de la anedonia. Gurion lo compara muy cercanamente con la respuesta sintomática. Lo que nos está diciendo es, si el paciente mejora de los síntomas, ¿mejora necesariamente su funcionalidad? No. Si el paciente mejora
de la anedonia, es decir, de su motivación, de su deseo, de su interés, va a mejorar su funcionalidad. Vean ustedes, por ejemplo, ya empezamos a comparar la motivación, la anedonia, el deseo de las personas con su funcionalidad, y entonces encontramos que midiéndolo específicamente con la escala de Sheehan, que es una escala que evalúa la funcionalidad de las personas en distintas áreas, en el área familiar, en el área interpersonal y social, y en el área laboral, encontramos que después de ciertas semanas de tratamiento con agomelatina vemos la mejoría. Ven ustedes, por ejemplo, en este caso, observamos en las distintas líneas de color distintos miligramos de agomelatina utilizados. Sabemos que la dosis habitual es 25 miligramos, pero pensamos en 10 miligramos como una opción que este estudio ocupó, pues no es una dosis suficiente, y en 25 tenemos una dosis con una respuesta adecuada, y 25 a 50 miligramos la respuesta no cambia. Ese es uno de los aspectos interesantes de agomelatina. Los pacientes que funcionan con agomelatina funcionan con 25 miligramos. Si subimos a lo mejor a 50 miligramos podemos obtener una respuesta discretamente mejor, pero no necesitamos aumentar más la dosis. Pongan su atención por favor en la última parte de la gráfica y vean ustedes que además de lo que evalúa Sheehan, en este estudio de Kennedy nos pusimos a evaluar las incapacidades y el presentismo. El presentismo como esa labor administrativa de las personas que van a trabajar pero no hacen nada. Entonces llegan al trabajo, sí, no faltan, sí van, no piden una incapacidad, pero no están haciendo nada de lo que tienen que hacer y están perdiendo el tiempo todo el tiempo que están en el trabajo. Entonces los días no productivos también van disminuyendo. La siguiente. Y en esta línea comparamos la escala de Sheehan, que es esta escala de funcionalidad, con la escala de Sharps. En la parte inferior pueden ver ustedes los resultados de la escala de Sharps y en la parte vertical pueden ver ustedes la escala de Sheehan. La escala de Sharps es una escala deficitaria, es decir, mientras más puntos tenga la persona, tiene más anedonia. Entonces, mientras más puntos tenga, quiere decir que está con más síntomas depresivos. Mientras menos puntos tenga, tiene menos anedonia, es decir, tiene más capacidad para disfrutar. La escala de Sheehan funciona similar. Mientras más puntos tiene una persona en la escala de Sheehan, más disfunciona o menos funcionalidad tiene en distintas áreas. Mientras menos puntos, la persona funciona mejor. Entonces, imaginémonos a los pacientes que están en el lado derecho de la gráfica, tienen más anedonia, tienen más datos en la escala de Sharps, más puntaje, y entonces tienen mayor funcionalidad. Conforme va avanzando el tratamiento, vemos que las personas van recuperando su motivación, van recuperando en general esta posibilidad de disfrutar y van recuperando esa funcionalidad. La siguiente. Bueno, esto es lo que podemos decirles en relación a efectos positivos y a el modo de funcionar de este interesante antidepresivo. ¿Qué podemos concluir? Bueno, lo que hemos mencionado repetidamente, que los criterios del DSM y las escalas de evaluación estándar pueden convertirse en un peso de plomo para entender las diferencias entre los diferentes antidepresivos. Esto parece un sobreénfasis a reducir los afectos negativos y un infraénfasis sobre los afectos positivos. ¿A qué me refiero con esto? Con que la ausencia de afectos positivos es un fuerte predictor de la salud física. La ausencia también de estos afectos positivos es lo que los pacientes encuentran más importante. La ausencia de estos afectos es un predictor de la persistencia de la suicidabilidad y el pronto incremento de los afectos positivos es un poderoso predictor de resultados. También la ausencia de estos afectos positivos se relaciona con el funcionamiento global. Tenemos 5 minutos para preguntas y con todo gusto respondemos si es que alguien tiene. Sí, doctor. Algo que siempre yo he estado insistiendo, sobre todo cuando hubo las sugerencias para el DSM-5, de que nunca se ha puesto énfasis en la normalidad, que depresión es normal. Y yo tengo que explicarle a mis pacientes que la depresión normal es una emoción como cualquier otra, ¿verdad? Y que tiene una correspondencia entre el evento y la respuesta, ¿verdad? Entonces, el perder una relación, el perder un amigo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, hasta perder a un ser querido,